El tema de hoy va a ser las cosas que me sacaron de onda cuando recién empecé a leer la Biblia, por allá por el 2010. Aquí no le han tocado la puerta y abres y es una persona que viene vestida así. Vine vestido así porque el tema de hoy es las Sagradas Escrituras. Anteriormente ya había abierto la Biblia, pero vamos a comenzar así. Por allá del 2010, la primera vez que abrí la Biblia para estudiarla. Anteriormente ya me había hablado mi madre de la Biblia y me contaba historias que venían en la Biblia y yo me quedaba dormido cuando ella me contaba esas historias, de tan aburrido que estaba. Me encantaban todas esas historias que me contaba mi madre sobre el arca de Noé, Adán y Eva, la creación del mundo, cómo la serpiente le habló a Eva y la confundió. Sansón, cómo perdió el poder por culpa del amor. También la historia de aquella muchacha que había bailado con el diablo y que se elevó en el aire. No, eso último no tiene nada que ver, pero leí el Génesis y como la escritura era mi hábito, me encantaba jugar con las figuras retóricas. La metáfora, la anáfora, oximorón, la hipérbole y una de mis favoritas, la aliteración. Y un ejemplo de ellas es cuando Replic dice, no es como Houdini, Primini, ni B, es como Biggie, Sky, Dalimi, nigga. Con punto de vista, soy Houdini, todo un escapista. Oh. Yo dice que Houdini, Primini, Biggie, como Biggie, Sky, Dalimi, nigga. Así es como yo los imprimí, vistiendo Sergio Tacchini, no un remix. Yo, hermanos, saben que lo dejo claro. A mí me encanta, sinceramente me encanta. Bueno, entonces comencé a tener preguntas. Lo primero que noté es que el Génesis, más que una historia real, era una especie de fábula. Como Pinocho, por ejemplo, que es un cuento que te explica de manera absurda algo, el porqué de algo real. Como la historia del cuervo y el espantapájaros. La historia comienza con un espantapájaros que no tenía amigos, no tenía con quién hablar. Todo lo que podía hacer era ver las aves pasar. Las aves pasaban y él las saludaba, pero las aves jamás le respondían. Era como si le tuvieran miedo. Un día el espantapájaros les ofreció unas semillas, aún así ellos no querían saber nada. El espantapájaros se preguntaba por qué nadie quería ser su amigo. Pasó el tiempo hasta que una noche cayó en sus pies un cuervo ciego. El cuervo estaba temblando y hambriento. El espantapájaros decidió cuidarlo. En unos días el cuervo ciego mejoró, pero antes de despedirse, el espantapájaros le preguntó por qué los pájaros nunca querían hacerse amigos de los espantapájaros. El cuervo explicó que el trabajo de un espantapájaros era asustar a los pobres pájaros que tan solo querían comer. Eran unos seres malvados y despreciables. Ofendido, el espantapájaros le explicó que él no era malo, a pesar de ser un espantapájaros. Esa noche decidió cambiar su vida. Se dirigió a la casa del granjero. Lo despertó, le dijo que ya no quería asustar más a los pájaros. Aterrorizado, el granjero despertó a todos los vecinos y les contó que su espantapájaros había cobrado vida y que eso solo podía ser obra del diablo. Todos los vecinos fueron en busca del espantapájaros con antorchas. El espantapájaros se escondió en un molino. Los vecinos se acercaron, arrojaron antorchas al molino con él dentro. Cerca del molino estaba el cuervo ciego. Sus compañeros le explicaron que los vecinos intentaban quemar un molino donde se escondía un espantapájaros. El cuervo ciego les explicó que él era el espantapájaros bueno, el que le había salvado la vida. Conmocionados por la historia, los cuervos quisieron salvar al espantapájaros, pero ya era demasiado tarde. Ya no pudieron hacer nada. El espantapájaros murió quemado. Los cuervos esperaron al amanecer y cuando ya no había llamas se acercaron a los vestigios del molino y tomaron las cenizas del espantapájaros y volaron muy alto, esparciendo las cenizas por el aire. Las cenizas volaron junto con todos los pájaros y de esta manera el espantapájaros jamás volvió a estar solo, porque sus cenizas volaron con sus nuevos amigos. Y en recuerdo de la trágica muerte, el cuervo ciego y todos sus compañeros decidieron vestirse de luto. Por eso desde entonces, en memoria del espantapájaros, todos los cuervos son negros. Esta fábula tiene muchas cosas absurdas, como por ejemplo, como que un espantapájaros cuide a un cuervo. Todos sabemos que los espantapájaros odian a los cuervos. Que los cuervos y los espantapájaros hablen, por ejemplo, que los cuervos se vistan de negro. Esto es una figura retórica llamada personificación, que es cuando a un ser inanimado se le da el aspecto humano, ya sean creencias, sentimientos, etc. Me quité la mochila, estaba haciendo mucho calor. Bueno, el punto de la historia es explicar por qué los cuervos son negros. Creo que quedó claro. Entonces, el Génesis está lleno de estas historias. Explican por qué los hombres morimos, por qué sabemos lo bueno y lo malo. Esta idea de lo bueno y lo malo es un concepto completamente humano, como lo he comentado en otros videos. ¿Por qué los hombres tienen que trabajar la tierra para comer y el sufrimiento de la mujer al dar vida? Incluso que la mujer tenga que obedecer o que tuvo que obedecer durante tanto tiempo siendo juzgada y tratada como fue. Fue un castigo que Dios nos dio por comer del fruto. En primera, Adán y Eva, siendo como niños, si no es que fueron como niños o como adolescentes, nunca en sus vidas habían escuchado una mentira. Era la primera vez que se les mentía, entonces fácilmente la serpiente los pudo haber hecho comer tierra o popó. Creo que Dios fue muy severo con ellos, pero bueno, entendemos que es una fábula que pasó de
de generación en generación, de boca en boca, hasta que se inventó las primeras líneas en papel o en papiros, las primeras escrituras de los hombres. Entonces se escribió en todas las culturas, lo que podemos notarlas en todas las culturas, el mismo Génesis, pero dicho de otras maneras. Entonces en otras culturas podemos leer el inicio de la tierra y de la creación de los hombres. El Popol Vuh, por ejemplo, es un libro maya que se dice que los dioses crearon a los hombres como 5 veces, una vez de madera, otras de mazorca, y muchas de estas veces tenían efectos y fueron eliminados con catástrofes naturales. Uno de los más significativos para nosotros, donde los hombres fueron ahogados porque no tenían conciencia. Hagamos unos seres obedientes y respetuosos que nos alimenten. Hagamos hombres de barro. Cuando vieron que estos hombres no estaban bien, los creadores deshicieron su obra. Hagamos ahora unos hombres de madera. Estos hombres aprendieron a hablar y poblaron la tierra. Tuvieron hijos e hijas, pero no tenían alma ni entendimiento y no se acordaban de sus creadores. Estos hombres tampoco nos obedecen. Enviaré un diluvio que los destruirá. Así, los hombres de madera fueron destruidos y sus hijos se convirtieron en monos. Cuando faltaba poco para que saliera el sol, los animales llevaron mazorcas amarillas y blancas a los dioses. Con este alimento hicieron la carne y la sangre de los hombres. Crearon 4 hombres que hablaron, vieron, oyeron y caminaron. Eran hombres buenos, hermosos y muy inteligentes. Veían y entendían todo, lo grande y lo pequeño. Pero a los creadores esto no les pareció bien. Son demasiado inteligentes, parecen dioses. Entonces, Huracán les nubló la vista y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Encontramos en la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh es un poema, una narración arcadia en versos sobre las peripecias del rey Gilgamesh. Está basada en 5 poemas independientes sumerios que construyen la obra épica más antigua. El poema comienza con Gilgamesh, un rey poderoso pero tiránico, que abusaba de su poder sobre el pueblo de Uruk. Los dioses crean a Enkidu, un hombre salvaje, para que sea el contrapeso de Gilgamesh y lo desafíe. Gilgamesh y Enkidu se encuentran y luchan. Se hacen amigos y juntos emprenden una aventura, incluyendo la derrota de Humbaba, guardián del bosque de cedros, y el toro del cielo. Tras sus hazañas, Enkidu muere, lo que sume a Gilgamesh en una profunda tristeza y lo lleva a buscar la inmortalidad. La inmortalidad, qué bonito. ¿Quién no quisiera ser eterno para siempre, vivir en la tierra? Qué miedo morir, ¿no? Gilgamesh viaja hasta los confines de la tierra para encontrar a Utnapishtim, un hombre que recibió a los dioses la inmortalidad para aprender el secreto. Finalmente, Gilgamesh comprende que la inmortalidad es un privilegio de los dioses y regresa a Uruk aceptando su propia condición mortal. Y otra vez el diluvio lo podemos encontrar. En muchas culturas encontramos esto. Encontramos el Génesis, pero contado de 1000 formas diferentes, como la historia que me contaba mi madre sobre la mujer que bailó con el diablo. Mi madre me contó que era una mujer, una adolescente que se escapó de casa para salir a una fiesta. Llegando a la fiesta se encontró con un muchacho muy atractivo, el cual la sacó a bailar. Y cuando estos estaban bailando tiempo de vals, este empezó a flotar. Se comenzó a separar del suelo hasta que se dio cuenta que estaban flotando. Le vio los pies al muchacho y se dio cuenta que eran pezuñas. Después le vio la cara y se dio cuenta que tenía cuernos y era rojo. Esta historia todos se la saben, pero diferente. Así mismo sucedió con el Génesis. Las culturas antiguas al parecer la descompusieron y cuando inventaron la escritura, cada uno la escribió así como les llegó. La Biblia tiene cosas como que la serpiente le habló a Eva para confundirla. Después Dios la condenó a arrastrarse. Entonces, ¿la serpiente no se arrastraba ya? Encontré muchas cosas que me crearon preguntas, como ¿por qué Jeremías comió estiércol? ¿Qué le pasa? ¿Pudo haber pasado de hacerlo? Ah, no, fue Ezequiel. Jeremías. Ahora que comí pan con cagada. Una disculpa, Jeremías 17:5. Es mentira, entiendo que Ezequiel hacía todo de manera simbólica. Fue un profeta muy simbólico. Hizo más cosas para representar la situación de Jerusalén, por lo que pasarían todos estos si se olvidan de Dios. Otra cosa que me llamó la atención fue que leí la Biblia para encontrar la historia de la muchacha que bailó con el diablo y no la encontré. Busqué la historia del diablo y no la encontré. ¿De dónde salió esta historia realmente? Te dejo un video que hice hace tiempo en la descripción del video para que, o lo dejaré aquí para que aparezca. No recuerdo si es acá o acá. La Biblia es muy interesante. Por ejemplo, cuando Noé, creó un viñedo y se emborrachó. Y se enojó porque Cam, su hijo, lo vio desnudo. Si eres papá, comenta si te molestaría que tu hijo te viera bichi y borracho. Para empezar, ¿quién se emborracha y se quita la ropa?
Cuando murió Noé tenía 950 años. Las crudonas que se pegaba y duró 950 años. Yo digo que Noé sí es mexicano, ¿no? Espero y no me tomen a mal todo esto, es broma. De verdad me da mucho miedo que tergiversen mis palabras. Me daría mucho miedo que un día digan que me escapé de casa y que llegué a una fiesta y me puse a bailar y floté en el aire con el diablo o algo así. Otra cosa, la manía que tenía Dios por cambiarle el nombre a la gente. Saraí, Sara. Abraham, Abraham. Como las abuelitas cuando te están hablando mencionan todos los nombres de la familia menos el tuyo. Hay mucho más cosas, por ejemplo la circuncisión. Bailar con el diablo en una fiesta. Creo que lo dejaría hasta aquí, creo que ni recuerdo cuál era el punto. Las cosas raras que encontré en la Biblia cuando comencé a leerla. Léanla, la recomiendo. Y si no han leído, les dejo un resumen. Dios creó a los hombres, estos se reprodujeron al grado de expandirse y separarse. Creó comunidades, pueblos. De entre todos escogió Dios un grupo, los hebreos, los cuales son elegidos de Dios. Los cuida, los protege y los guía por el camino. Les da una profecía donde les dice que un día todos los pueblos serán unidos como antes y lo adorarán solo a Él. Inunda todo porque hay maldad entre los demás pueblos, pero ayuda a su pueblo favorito. Les promete una tierra, un terreno. Desde entonces vagan, se olvidan de Dios, son conquistados. Todos los hebreos, llamados después Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios prevalece, están a la espera de un guía llamado Mesías, o como nosotros lo llamamos, Mesías. Se le llama así a un guía que era ungido con aceite en la frente. Eso era como un rey para ellos. Llegaron reyes y reyes como David, Salomón, pero todos pecan. El pueblo de Israel se olvida de Dios y es conquistado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Cada que el pueblo de Dios se está olvidando de Dios, manda un profeta a quien hable con todos, pero nadie lo escucha. Cuando son conquistados, el pueblo de Israel está a la espera del rey que los saque de su miseria. Los israelitas adoran a dioses ajenos de sus conquistadores babilónicos. Están cautivos. Los israelitas lloran. De hecho, hay una canción que se llama Los ríos de Babilonia que habla de eso. Si buscamos cuántas veces Israel fue conquistado, 44 veces fue conquistado. El último libro de la Biblia, es decir, el Tanaj, es Malaquías, el profeta, que habla del regreso de Dios y cómo ha de ser su llegada. Es un final muy triste. Después comienza el Nuevo Testamento, donde nos habla de la llegada de Jesús. Hace cosas que están en contra de las reglas de Israel. Está ambientada en la época en donde Roma lleva la delantera conquistando la mayor parte de Europa. Se extiende, quedando el pueblo de Israel dentro de Roma, donde deben seguir las reglas de un César, un rey. Pero ellos siguen esperando el rey que llegará para sacarlos de donde estaban, unir los pueblos y adorar al mismo Dios, todo en paz. Y sumando que la gente de Roma comenzó a llamarlo el Hijo de Dios. Cuando Jesús es llevado al juicio con el sumo sacerdote y se le pregunta sobre si él es el Cristo, palabra griega que significa ungido, es decir, Mesías o Mesías, como decían los judíos, no lo niega, pero tampoco dice que lo es, solo responde: tú lo has dicho. Mateo 26, 63, 64. Luego en Juan 10, 36, al final es condenado por su propio pueblo a una condena romana que se le daba a un ladrón, la crucifixión. Curiosamente Jesús murió, pero después de eso vienen cosas peores, que al mismo tiempo parece que se cumplen las profecías sobre que regresaría con fuego y espada. Después llega la cruzada, las luchas por Tierra Santa. Hitler con su trato horrible hacia los judíos, pero él tenía otra cosa en mente. Jesús llegó a cambiar esto. Se acercó a los gentiles, a los que no fueron nacidos judíos, les habló de Dios, les enseñaba cómo debían adorarle, como por ejemplo el Padre Nuestro, que les dijo: ustedes deben de orar de esta manera, y les dijo Padre Nuestro, o en arameo antiguo, que suena muy bonito de hecho, Abum Tibishmaya, está escrito en una piedra en arameo y en hebreo. Entonces él hizo que todo el mundo adorara a Dios, que conocieran a Dios, y así haciendo que todo el mundo conozca a Dios, todos conozcan a Jesús, el camino. Quien no llega a Dios sin él, pues tuvo razón. Por otro lado, Israel sigue esperando la llegada del Mesías, el Cristo, que lo saque de su miseria. Estuvieron sin tierra, vagando como siempre, hasta que la ONU en 1948 decidió dividir Palestina en dos estados, uno judío y el otro árabe. La OLP forzó a los palestinos a crear conflictos contra Israel con terrorismo. Al final se confirmó un acuerdo, dando como vencedor a Israel. Por alguna razón Israel sobresale de alguna manera. De hecho, hay líderes multimillonarios que si los investigas te vas a dar cuenta que son judíos. Y pues nada, Assalamu alaikum.